Bueno, una vez más en el ciclo Letras Originarias para compartir la conversa con los escritores de las primeras naciones y toda esa producción, esa nueva literatura que merece ser conocida, y por eso estamos con Marcelo Quispe, escritor, maestro, titiritero, completo, artista, multifacético. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Marcelo. Añin Punchain, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Contento de estar compartiendo esta conversación con vos, tan importante para nuestro legado, contar nuestra historia, reconocernos, encontrarnos, porque algo que le ha salido bien al sistema en tantos años también es el desencuentro, así que encontraron los hermanos originarios de distintas partes de Latinoamérica, me parece es un camino que hay que reconstruirlo. Y bien vale la conversa para eso, ¿no? Algo que nosotros sabemos, que traemos ya en la sangre, y que todo este proceso de aceptar quién es uno, de levantar esa bandera de identidad con la fuerza que lo haces, tiene que ver con un trabajo desde que uno nace. Quizás podríamos comenzar este senderito conociéndonos desde tus orígenes, desde tus ancestros, de dónde viene, ¿no? Esta necesidad de expresarte. Si uno va, la identidad la va construyendo, la tiene también familiarmente y comunitariamente, pero también es una construcción permanente. Y es una opción a veces también, porque a veces la sociedad castiga, discrimina esas identidades, entonces a veces uno hace un camino para ir para otros lados, digamos. Así que eso es un desafío también permanente. Yo nací en la provincia de Jujuy, en las zonas de Yungas, San Pedro de Jujuy, que es zona de Yungas, que son las selvas de alta montaña de la zona, territorio del yaguareté. Uno cuando llega a Jujuy dice bienvenido a la tierra del yaguareté y del cóndor. Así que tengo parte de mi familia que viene de ese linaje guaranítico, y otra parte viene del mundo quechua. Mi abuelo paterno es de Chuquisaca, así que bueno, y ahí un poco se va perdiendo hacia atrás, pero sabemos que viene del mundo coya quechua. Y ha sido para mis antepasados difícil, porque ha sido contextos duros en cuanto al reconocimiento de ser indígena. No la han pasado bien y bueno, han tenido también que luchar con sus trabajos, la poca paga que tenían los trabajos. Y mi abuelo paterno, huyendo de la guerra del Chaco que se dio entre Bolivia y Paraguay, bueno, hay una migración importante de los hermanos indígenas de Bolivia hacia Argentina en esa época. Así que mi abuelo, siendo niño, pasa la frontera y se instala en esta zona de San Pedro. Así que bueno, algunas cosas se las transmitió a mi padre y otras no. Otras las tuvimos que reconstruir por familiares. Así que es un poco entrecortado ir armando el rompecabezas también de nuestra historia familiar. Pero bueno, sí llegamos a Jujuy y bueno, ahí nos instalamos. Y mi padre desde muy chico trabaja siendo zafrero, cortando caña de azúcar. Ahí están los ingenios, ahí está el ingenio de La Esperanza, pero toda la zona de ingenio, todo lo que se llama el ramal, donde históricamente se ha explotado a la mano obrera indígena y casi esclavizado, te diría. Así que en esas resistencias y de venida hemos vivido mi primera infancia cerca del río, cerca de la selva y cerca de los cañaverales. Claro, ¿y cómo viene? Bueno, vos tendrás muchos recuerdos de esa infancia. ¿Cómo aparece la necesidad de escribir? ¿Cómo aparece la lectura en tu vida? Sí. Mi abuelo materno era un excelente narrador. Bueno, los viejos de mi familia han sido buenos narradores. La oralidad está presente y es una forma de transmitir la cultura, la lengua, anécdotas, historias, hacia la oralidad. Así que de mi abuelo materno he tomado esa oralidad de contar. Así que todavía ahora estoy escribiendo un libro sobre leyendas
del mundo indígena en el norte, y muchas son las que me han contado mis abuelos y tíos. Así que eso hice un trabajo ahí para recordar, armar y también seguir investigando. Pero tengo desde ese momento, que es la primera infancia de muy chico, esa transmisión de la oralidad. Así que lo hice en la primera infancia contando a mis amigos, amigas, en la escuela. Y después el tránsito a la escritura ha sido más fácil de saber contar, digamos, historias bellas, algunas terroríficas. Claro. Y ese fue el tránsito entre el primario y el secundario, que empecé a escribir con cierta identidad, digamos. Claro, fuiste y sos maestro. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue pararse frente a los chicos? Me imagino que con mucha identidad también, identidad marrón. ¿Cómo transmitir el amor por las raíces? Sí, mi papá falleció en el 2020. Mi papá era un referente, vivía acá en Buenos Aires, de la norteñidad y del mundo indígena. Mi papá era un bailarín folclórico, además estaba en una banda de sicuris, era un referente para la fiesta de la Pachamama y también para el Arete Guazú, que es el carnaval guaranítico, que se hace en la misma época. Así que entre esos dos mundos, mi papá siempre ha reivindicado, bueno, yo lo he seguido mucho a mi viejo en las actividades, así que esa identidad en todo mi proceso de adolescencia, de mis hermanos o de la gente de la comunidad, ha sido un poco más fácil, porque hay referentes adultos que te van transmitiendo, te dan seguridad, porque después el mundo blanco, el mundo criollo es bastante duro en general, con las identidades marrones, indígenas. Así que bueno, ese tránsito para mí fue bastante cotidiano, digamos. Empecé, era parte de lo que era y no tenía ninguna vergüenza de transmitirlo. Así que pasé el secundario con eso y me puse a estudiar distintas cosas hasta que me dediqué a la docencia. Y igual mi primer trabajo ha sido en Salta, me fui a vivir a Salta, que ha sido en una escuela rural con niños que, si bien no se identificaban como indígenas, eran parte de la cultura indígena porque habían nacido ahí, sus orígenes son andinos. Así que fue muy fácil ese tránsito de recuperar la identidad, porque la copla estaba presente, por ejemplo, en esas adolescencias. Uno empezaba a investigar algunas palabras del mundo quechua y estaban. Uno empezaba a investigar historias de las luchas indígenas en el territorio y estaban. Así que fue fácil ese tránsito, el primer tránsito como trabajador de la educación en Salta. Bien. Y después trabajé en San Antonio de los Cobres, que ahí también está el mundo indígena organizado. Así que fue fácil esa primera etapa trabajando con los hermanos y hermanas. Bien, y además de la escritura, la oralidad, la narración, tenéis otras técnicas también de expresión y comunicación, que son los títeres. ¿Cuándo aparecen esos títeres y qué te dejan los títeres? ¿Qué te han brindado en esta vida y en este camino? Primero me prolonga la infancia, porque me divierto como un niño, así que es una parte que uno tiene en la cual ese trabajo me divierte a mí, digamos, primero que nada. Después veo que como me divierte a mí, también me divierte a las infancias. Tengo espectáculos para niños, niñas y también para adultos, en ese trabajo de la teatralidad. Estudié teatro en zona sur, acá en Buenos Aires, en la Escuela Municipal de Avellaneda, y bueno, y me especialicé en el teatro de títeres. Y la primera vez que hice títeres estaba con un grupo de compañeros de la universidad que trabajaba con las comunidades mapuches en el sur, en Chubut, en el paraje Maitén. El lugar se llama Vuelta del Río. Así que fuimos ahí, un poco ahí con el ala de CTA, que se empezaba a crear la CTA de Pueblos Originarios en la década del 90. Así con esos contactos, con un laburo que tenían algunos compañeros, llegamos a Vuelta del Río y ahí nos recibieron los hermanos mapuches muy amablemente, nos brindaron su casa
y estuve un tiempo largo haciendo un trabajo ahí. Y ahí empecé a hacer títeres. Fue la primera vez que hice títeres. Tenía 20 años, creo. También escribiendo vos las obras. Escribiendo las obras, en ese momento compartiendo con otros compañeros las obras. Pero cuando me gustó tanto porque además lo hicimos a caballo en la cordillera, precordillera y cordillera, íbamos a visitar a la familia, hacíamos funciones de títere para las familias. Digo, bueno, esto es hermoso, así que voy a seguir estudiando esto. Cuando regresé, hice la carrera, digamos, de actor titiritero, y de ahí, bueno, me dediqué a escribir las obras que cuentan leyendas indígenas, cosmovisiones de nuestros pueblos, de distintos pueblos de América. Y bueno, con eso he viajado mucho por muchos lugares, y donde vaya funciona, digo. Claro. Porque sigue siendo un arte que causa asombro, aún en las infancias hoy, digamos, ante tanta tecnología, tanta información, el mundo del títere genera asombro. Exactamente, porque además te toca trabajar con una temática que tiene que ver con las leyendas, con la transmisión de la identidad, en lugares donde hay una identidad muchas veces violentada. Totalmente. Donde tienen que cuidar las comunidades los recursos naturales y de golpe se encuentran con impedimentos que son mucho más fuertes que ellos. Y esto es del arte, esto de poder llegar con el arte, es un poco un respiro. Me imagino que vos también tomás cosas cuando llegás a las comunidades, trabajas mucho con los chicos y todas las edades, te dejan algo, vos tomás también algo de ahí, te sirve para seguir creando, pero es necesario hoy en día poder tener distintos recursos del arte para llegar, como decís vos, no solamente a la comunidad en sí, sino tomar lo que está necesitando, lo que está queriendo decir esa comunidad y también sacarlo y llevarlo a otros lados, ¿no? Yo creo que tengo en la docencia y en el trabajo también cotidiano, de viajar por las escuelas, trabajar en las escuelas, del teatro, de la ilustración, parece que un primer paso es también divulgar nuestras culturas al mundo no indígena. Es necesario que se conozca, porque a veces lo que no se conoce hay prejuicios, digamos, ¿no? O hay una mirada y una lectura prejuiciosa social, que por ahí caminándolo despacio, de forma despacio, mostrándolo, desarma inmediatamente algo que el prejuicio cierra, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos una labor permanente comunicacional, artística, en la docencia, mucho mayor de la que ha habido hasta ahora. Me parece que ese es el desafío de no solamente de la comunidad, sino de cómo se transmite eso de nuestras comunidades. En tus libros se ve mucho lo que es la observación, ¿no? Que es de algo, es natural ya, pero también se ve como protagonista la mujer. Sí. Como protagonista. ¿Cuándo surge también eso, ¿no? Eso de elegir a una niña, de elegir a una mujer simbólicamente, a través de las fábulas, para que sea una especie de heroína en el cuidado de la vida, en el cuidado de la naturaleza? Sí, uno vive en una sociedad machista que atraviesa todo, atraviesa absolutamente todo, todos los espacios, clases, y me parece que ahí hay que desandar también mucho. Mi hija tiene 20 años, se llama Inti Aymara Quispe, mi hija. Y el nacimiento de ella me dio también una mirada particular en esta transformación que tenemos que hacer de la mirada, del lugar que ocupan nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras colegas. Así que a partir del nacimiento de mi hija he hecho un cambio también en la escritura. Hice una apuesta ahí y pude ver, cosas que ya venía viendo, pero el lugar que han ocupado algunas mujeres. También tiene que ver con el cambio de época, ¿no? Lo que ha pasado con el movimiento de mujeres indígenas en Argentina y en el continente, también estamos atravesados. Así que me parece que es necesario dejarse también permear por lo que pasa políticamente y socialmente en los países. Y eso, directo o indirectamente ha influido en mi escritura. Y la necesidad de que una niña tenga un rol protagónico
me sigue pareciendo importante en el trabajo que hago. Así que tomo eso y bueno, voy llevándolo a la escritura. ¿Son muy distintos tus libros? ¿Difieren mucho la temática, la forma, la escritura? Contanos un poco de cada uno. Sí, mi primer libro se llamó Patrias y Tristeza, lo publiqué en Salta, 2005. Lo pude hacer ahí con referentes de la poesía importante que había en esa época. Se había armado como cierta grupalidad de unos 100 poetas más o menos, 150 poetas, que empezaron a juntarse. Llegué en ese momento a Salta y tuve la suerte de que me amadrinara, digamos, una gran poeta que se llama Kuki Arran, una defensora de los derechos humanos, profesora de la UNSA, Universidad Salteña. Conocer a poetas como el Teuco Castilla, que es hijo de Juan Manuel Castilla, conocer al Guaira Castilla, que es un titiritero muy reconocido. Así que ese ámbito me permitió poder editar el libro en Salta, el primer libro, y ese libro ya empezaba a pensar lo político de la época. Veníamos de una época convulsionada en Argentina, veníamos de la muerte de Darío y Maxi, que eran dos referentes del movimiento social. Eso me ha generado un impacto importante en la escritura de ese momento. Y después, bueno, el mundo indígena siempre presente en toda mi escritura. Eso abarcó mi primera escritura. El contexto social, la crisis que vivíamos, siempre buscando también la esperanza en la escritura, ¿no? Como mi escritura tiene una puerta abierta a lo porvenir, a la utopía, distintos tipos de utopía. Como dice el mundo guaranítico, de encontrar un lugar sin dolores ni miserias, digamos, hay un paraíso que no tiene dolores, al cual tenemos que aspirar a llegar. Que un poco eso lo vienen diciendo los pueblos hermanos, digamos, ¿no? De este equilibrio entre la naturaleza. Buscar el equilibrio constante en la vida, que tiene que ver con la cosmovisión, y vos tomás la cosmovisión y la contás, la entregás en ilustraciones, en pequeñas historias, en la observación de la vida, bueno, hay uno que es Bichividas, por ejemplo, que tomás mucho, y de lo cotidiano y lo volcás. Y el respecto de los demás libros. Sí, bueno, ese primer libro, después el segundo lo edité en Rosario. En Rosario llegué en el 2013 a la ciudad de Rosario, hermosa ciudad, un río hermoso, el río Paraná es un río hermoso. Y el río Paraná es una voz guaranítica, ¿no? que significa cercano al mar o pariente del mar. Así que me quedé en Rosario un poco por la naturaleza que tenía y para estar más cerca de mi hija, que en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires. Y ahí empecé a trabajar con las infancias de la comunidad COM. En Rosario hay 3 escuelas bilingües, así que trabajé en 2 de ellas, un poco aprendiendo la cultura COM. Así que ha sido un trabajo para mí importante en la escritura de ese momento. La comunidad es una comunidad presente, es una cantidad importante que permanente van del Chaco a Santa Fe el Chaco. Invisibilizada, una comunidad invisibilizada, con muchas luchas, pero muy invisibilizada por la sociedad rosarina, y me parecía que ahí había que hacer un trabajo importante. Ahí, bueno, esta cuestión de reivindicación de ser indígena, de pertenecer a los pueblos originarios, algo que transmitía a esas infancias, muy golpeada por la droga, por la pobreza. Bueno, hay muchos referentes, muchas organizaciones que pelean diariamente en la ciudad de Rosario, pero eso influyó directamente en los trabajos de esa época. Y me parecía que tenía que haber algo de la mirada para las infancias, y siendo maestro tenía esa posibilidad de escuchar, de repensar, de tomar lo que decían las infancias indígenas. Así que bueno, eso fue mi primer libro para las infancias, lo hice en Rosario, que se llama Maindumbí, la Cajita Luna, que es este. Que tiene que ver con un proceso de trabajo en el aula. Así que fui ahí trabajando con mis alumnos, que en ese momento tenían primer grado, muy chiquitos, y el desafío de la alfabetización siempre está presente, así que lo hice desde la poesía. En un ir y venir con la poesía,
con las leyendas, con las palabras, no solamente en castellano, sino en guaraní, en com, en quechua, un acercamiento a las infancias del mundo de las cosmovisiones que nos atraviesan. La cosmovisión es la cosmovivencia que tenemos. La Pachamama, pequeños rituales que se pueden compartir en general, digamos, ¿no? Que a veces están presentes y se conocen poco, ¿no? A veces las palabras, rituales que están en Argentina, del mundo indígena, y que se sabe poco además. Lo hacemos, pero a veces desconocemos bien las raíces. Claro, de poder integrar a esos chicos, a esos hablantes, porque sigue habiendo discriminación, sí, aún en las escuelas. ¿Eso sí lo ves mucho? ¿Lo ves? Sí, sí. Depende dónde, pero depende del trabajo de las escuelas, depende del trabajo también de los maestros. Va un poco con todo, ¿no? Sigue habiendo. La discriminación de decirte negro o usar decirte boliviano como si eso significara algo despectivo, claro, o paraguayo o indígena. El indio. Sí, el indio, eso sigue estando. Como insulto sigue estando. Sigue estando ahí, a veces no tan fuerte como en otras épocas, pero sigue latiendo ahí. Y los contextos políticos también favorecen a veces el crecimiento de cierta discriminación. Sí, que aflore eso, que... Sí. Los contextos políticos permiten a veces algo que estaba medio escondido o latente que vuelva a surgir, digamos. Eso es peligroso de algunas épocas, de algunas líneas políticas que generan mucho odio en todo sentido, ¿no? No solamente en el tema indígena. De todas formas, las primeras naciones han tenido y hemos tenido que atravesar tantas veces, levantarnos en distintos contextos políticos violentos, que siempre la palabra tiene que estar, tenemos que resaltar todo el tiempo la palabra respeto, y hoy que tenemos esta posibilidad de poder escribir la oralidad, de poder tener presente y de poder difundir esta necesidad de que no se olvide de esa palabra tan importante que es respeto, es aceptación, es el pasado traído al presente, los rasgos que vemos cotidianamente, de poder lograr que los chicos, los jóvenes también se miren al espejo y reconozcan un pasado. Este tipo de literatura ayuda para eso. Sí, sí, por suerte con los libros nos está yendo en un nivel de ser un escritor, un poeta popular, digamos, con poco alcance. Nos llegamos a las editoriales grandes, son editoriales autogestivas, militantes. El camino de los libros es un camino que es lindo porque está llegando a las escuelas en varias provincias, se trabaja en algunos profesorados, todo muy de a poco, pero bueno, en ese sentido tenemos que seguir juntándonos con los hermanos que escriben, con los hermanos que tienen una dinámica de resistencia permanente en muchos aspectos. Me parece que eso hay que visibilizarlo. Yo cuando me acuerdo una anécdota, estaba en la universidad, estudiaba trabajo social y tenía creo que la materia de antropología, me parece, o sociología, no recuerdo bien. Y la profesora me dice, Quispe, sí, yo, tu apellido es boliviano, me dice. Y no sé desde qué lugar lo decía, pero era, digo, si puede ser boliviano, digo. Y bueno, me decía, no, tu apellido es boliviano, no es de acá, dice. Y una mujer preparada de la universidad. Digo, y yo digo, pero usted sabe que el apellido es preexistente a la creación del Estado-Nación. O sea que puede ser boliviano, puede ser argentino, puede ser peruano. Pero si vamos un poco al origen del apellido, está anterior, digo, entonces en todo caso es un apellido originario. Y ahí no supo qué decir. Claro, hay una necesidad. Lo decía alguien que tenía una formación además, ¿no? Claro. Pero hay siempre una necesidad de marcar solo por el color de piel
bueno, vos no sos de acá. Siempre esa necesidad me estaba marcando eso, me estaba marcando eso. De marcar límites, marcar fronteras, y bueno, muy bien tu respuesta. ¿Alguno de los otros libros, estábamos hablando de las diferencias de tu escritura? Sí, sí. Los últimos libros son libros para las infancias, que me dediqué un poquito ahora, que son la trilogía Sonco y Multicolor, que habla un poco de las infancias originarias en América, y también voy con las infancias populares, las infancias que nos atraviesan cotidianamente en el trabajo. De ahí, bueno, ahí traduje 2 poemas al quechua en eso. Igual tenemos acercamiento al mundo quechua con algunas palabras, también hay actividades creativas, y el libro va aportando cosas para hacer. No didáctica, pero sí creativas, digo, para hacer. En ese libro hay 2 poemas que lo tradujimos al quechua y están en Paca Paca. Tuvimos la suerte de trabajar con Paca Paca antes de todo este proceso particular del país, y hemos trabajado con el hermano Huichí Leco Zamora, con la hermana Com y la hermana mapuche Liliana Ancalao. Así que ha hecho un laburo muy, pero muy lindo, así que todo lo que es relacionado a las infancias en la escritura me parece que hay que seguir escribiendo, porque es un momento importante de la construcción de la identidad. Y si una identidad es amplia y trabajamos desde el desprejuicio, me parece que va a ser un proceso de nuevas infancias, nuevas juventudes con mayor capacidades para la tolerancia, ¿no? Para la diversidad. Particularmente se llama así Poemario para la diversidad y para las infancias originarias y originales, un poquito ese es el título. La colección se llama Jalialia, que bueno, que es una voz de buenaventura, de triunfo, de que así sea. Es una celebración. Es una celebración, es una fiesta. También es un grito, puede ser un grito de lucha, digamos. Parece que un poco eso, trato de que ese espíritu esté en la escritura que hago. Y ahora estoy trabajando en un libro de leyenda más general y en un poemario más para adultas, digamos. Estoy trabajando en los 2 proyectos, así que estamos ahí trabajando con 2 hermanos. Y el último, y ahora sale uno más para las infancias, que sale en octubre, creo, que lo hice con la editorial Umburucuyá, con la que hice Niña Luna. Niña Luna es una niña que baja de la luna, o que es parte de la luna, o que es la luna, digamos, podría ser muchas cosas, y viene a dar una mano a las comunidades, a las infancias, a quien lo necesite. Un poco sus aventuras. Bien. ¿Querés sí. recitarnos, relatarnos, Dale. Contarnos algo Dale. de alguno de tus libros? Sí, sí. ¿Pueden ser 2 poemitas? ¿Pueden ser? Sí, cómo no. Voy a leer uno que me gusta leerlo siempre, que es Las cholas del mercado. Es un poema para las mujeres originarias. Bien. Bolivia, particularmente Bolivia me encanta. Me encanta ir a Bolivia, me encanta pasar tiempo ahí con los hermanos. He estado haciendo títeres en varias ocasiones, viajando o por los Andes o por la zona más selvática o del Chaco, y siempre es un placer. Una vez que, bueno, con el mundo indígena, una vez que entras, se abre como una flor. Todo te inspira. Todo te inspira y te invita, nada más es una invitación a comer, a participar, digo, no hay mezquindades cuando uno entra en ese ámbito, así que eso siempre me ha gustado. Las cholas del mercado. La tierra la florece entre pastizales o rocas. La tierra florece cholas sentadas en los mercados, en las calles, en los cerros. La tierra las nace con sombreros y trenzas. Innumerables y persistentes, las diosas del barro se abren con las lluvias, esparciendo sus aromas. Ellas son el origen de los colores en el planeta. Ellas pintaron los ajíes, los tomates, las mariposas, los colibríes, las noches tristes y los amores. No hay imagen más bella en esta tarde calurosa de carnaval que esa mujer brotada dulcemente de la tierra, jugando al silencio con sus verduras. Bellísimo.
Por eso me encanta ese poema. Bien. Y este voy a leer uno de las infancias. Cuando trabajé en San Antonio de los Cobres, bueno, mi hija era muy chiquita y viajaba conmigo siempre. Y bueno, había cabritos ahí en la calle en San Antonio de los Cobres, que hace mucho frío en San Antonio de los Cobres. Y estaba jugando con el cabrito, bueno, le saqué una foto de esa imagen, habrá sido 2004, 2005 más o menos. Y después se hizo poema, digamos. Acá en la traducción me ha corregido el hermano David Chul, que no sé si lo conoces, el hermano que escribe. Bueno, hemos hecho algunos trabajos juntos, hemos presentado libros en algunos lugares juntos. Es un hermano que vive en Rosario. Puna. Punapi rim. Punapi rim, tolas purapi, purispa, ujimilita, cabritowam, taikisitu, taikisitu. Mercadopi chulasca, papasta tunasta, catuncu. Canchaquilla sirin, cuchapi flamencosca puñuncu. Taikisitu, taikisitu. Ujimilita, cabritowam rim. Puna. Andan por la puna, paseando entre las tolas, la niña y su cabrito, pasito a pasito. En el mercado de las cholas venden papas y tunas. Sonríe la brillante luna, duermen flamencos en la laguna. Pasito a pasito andan la niña y su cabrito. Bellísimo, gracias Marcelo. ¿Algo más que quieras agregar, contar? Alguien importante en mi vida, si bien lo conocí muy poco, es mi abuela Manuela. Ha tenido un trabajo de campesina, de campo, con los animales, con las plantas, y ha sido una mujer dura, silenciosa, y que ha posibilitado que sus hijos tengan un mejor pasar en un momento complicado. Así que ha tenido una fuerza, ha muerto joven, pero los relatos que me tengo de mis familiares es que ha sido una mujer con mucha convicción, enfrentándose, siendo mujer, al mundo, a la discriminación. Una luchadora. Una luchadora. Manuela. Mi abuela fue una india. Sus ojos de carbón mineral escondían horas tajadas por el dolor y el trabajo. Ella se abrió entre la roca, como una raíz salvaje tratando de florecer al sol. Sus manos tenían el olor a tierra llovida. Amasaron el pan y la esperanza de sus hijos y sus hijas. Quisiera haberla visitado o despedido en algún sueño, pero no pude. Mi abuela fue un misterio de esta tierra, y allí fue, al encuentro de sí misma. Mi abuela fue un misterio de esta tierra, y allí volvió al encuentro de sí misma.